Husserl quiere hacer una filosofía rigurosa. Esto quiere decir que no se puede hacer filosofía de espalda a las ciencias positivas, al vitalismo de su época, que sin embargo la filosofía no consiste en una ciencia determinada, tal como lo había predeterminado el psicologismo, y que no se reduce a una concepción del mundo, tal como lo había anunciado el historicismo. Y para explicar las leyes de la lógica o de las matemáticas, siempre doy explicaciones psicologistas. Esas leyes seguirán siendo hechos y generalizaciones de hechos, pero nunca verdades necesarias. Las verdades en sí no pueden ser un producto de la organización de mi cerebro o de mi conciencia, aunque no son posibles sin determinadas actividades psíquicas. Pero tampoco estas verdades son convenciones fruto de un acuerdo artificioso. Las formaciones lógicas y matemáticas son objetos ideales que trascienden a mi conciencia y una vez producidos por la actividad humana son tan reales como cualquier otro objeto material. Así pues, no es la psicología la ciencia que genera la filosofía, pero tampoco es la historia. Para el historicismo, una filosofía es la sabiduría producida por una cultura determinada. Esta sabiduría es falsamente profunda y relativa a un momento histórico determinado. Y la filosofía, tal como ha sido desarrollada desde Grecia, es un producto racional que acaba desbordando los condicionamientos culturales. El gran descubrimiento de Husserl y el punto de partida de la fenomenología es la caracterización de las entidades lógicas. Las formaciones lógicas son irreductibles a todo intento de naturalización o psicologización. Son seres ideales, polos o límites de un proceso de identificación. Y por ser ideales son objetivas, válidas una vez por todas para todo sujeto posible. Las relaciones lógicas no pueden fundarse en la psicología, que es una ciencia de hechos, y sólo puede proporcionar regularidades y reglas vagas. Las formaciones lógicas no son hechos determinados en el tiempo, sino que trascienden toda temporalidad. Estas formaciones lógicas se producen por procesos de identificación, pero una vez producidas son algo permanente a lo que se puede siempre volver de nuevo. Son algo idéntico, no semejante, aunque aparezcan a la conciencia en distinto tiempo. Y no son objetos reales que proceden del exterior, sino formaciones irreales que se encarnan físicamente en signos sensibles. Las formaciones lógicas son polos de identidad que trascienden al flujo de las vivencias psíquicas. Son un ideal que subsiste siempre de modo idéntico. Ahora bien, estos objetos ideales se funden necesariamente en los objetos reales. Y además de fundarse en los objetos reales, contribuyen a dar consistencia a la realidad. De modo paradójico, son los seres ideales el verdadero esqueleto de la realidad. Sin las relaciones lógicas, el sujeto y el objeto perderían consistencia. El sujeto se disolvería en un flujo continuo de vivencias y el objeto se disolvería también en un caos material, hilético, como dice Husserl. Así pues, los seres ideales, una vez surgidos, por procesos de identificación en los que interviene necesariamente el sujeto, son ideales y objetivos. No son arbitrarios, porque se fundan en los objetos reales, y son enormemente eficaces porque dan consistencia a los objetos reales y a los sujetos que conocen y operan. La característica fundamental de la conciencia es su intencionalidad.
La conciencia es intencional porque consiste en referirse a algo que está fuera de ella. Hay que distinguir, pues, por un lado los actos psíquicos que constituyen el flujo real de las vivencias de la conciencia, lo que Husserl denomina noesis, los significados mediante los que nos referimos a los objetos, es decir, el noema, y los objetos designados. Cuando nos comunicamos, informamos a otro acerca de ciertos actos psíquicos que significan un determinado contenido que sirve de medio para designar un objeto. Las expresiones que utilizamos son un complejo fónico animado de un sentido y se pretende despertar en los demás actos que se refieren a los objetos con el mismo sentido. Las significaciones son unas entidades ideales que la conciencia forma espontáneamente al destacar algunos aspectos de la realidad. La conciencia es capaz de experimentar mentalmente con estas significaciones empíricas, sometiéndolas a una variación libre que las vaya liberando de lo puramente fáctico. Además de estos actos significativos y por medio de ellos, la conciencia es capaz de actos de intuición, en los que el objeto se nos da de modo inmediato y evidente. Unas veces los objetos son individuales. Estos objetos no se dan nunca de modo pleno. Por ejemplo, para hacerme cargo de este cubo que tengo delante de mí, necesito mirarlo desde diversas perspectivas, darle vueltas, acercarlo y alejarlo, pero nunca mi intuición será total. En cambio, hay objetos generales, rojo, triángulo, hombre, de los que cabe también una intuición. Son las esencias, que constituyen algo así como el entramado de toda la realidad. La fenomenología consiste en la intuición de las esencias que constituyen el mundo, realizada mediante una descripción de la conciencia en la que se dan esas esencias, aunque no como contenidos reales suyos, sino como polos intencionales de referencia. Espontáneamente, el hombre de la calle y el científico están en una actitud natural. Creen confiadamente que las cosas y el mundo existen en sí independientemente del sujeto. No han reparado en el enigma que supone el conocimiento. ¿Cómo puede algo en sí pasar al interior de la conciencia, tal como defendía el realismo? ¿O cómo puede la conciencia proyectar sus contenidos fuera de ella, tal como defendía el idealismo? Para la actitud natural no hay ningún enigma, pero tampoco hay filosofía. La actitud filosófica supone un método que Husserl llama reducción. Evidentemente esta mesa está aquí, fuera de mí, y este es el teorema de Pitágoras. Pero por ser objetos que trascienden a mi conciencia, yo no puedo estar seguro de ellos, y debo ponerlos entre paréntesis. Mediante la reducción, todos los objetos se convierten en fenómenos. Pierden su ser en sí. Se convierten en algo problemático y no evidente, algo cuya constitución debe ser aclarada. Incluso mi propio yo, a diferencia de Descartes, tampoco es algo evidente en sí mismo, y es producto de una constitución. Mediante la reducción, el fenomenólogo se desvía de las cosas y se centra en la conciencia, donde todo aparece como fenómeno y como nada más que fenómeno. Solo entonces perdemos la ingenuidad de la vida diaria y reparamos en que todo es objeto de una producción por parte de unos sujetos que a lo largo de su vida y a lo largo de la historia han ido con sus actuaciones dando sentido y constituyendo el mundo. Mediante la reducción descubrimos necesarios. Correlatos necesarios
que se van constituyendo a lo largo de procesos muy largos y penosos. Las cosas no son absolutas, como creen los hombres ingenuamente. Solo hay una cosa absoluta, según Husserl: el flujo de vivencias de la conciencia del yo, que no necesita de ninguna cosa para existir. Por eso, la filosofía de Husserl, que en principio parecía realista a las cosas mismas, era su lema, es, en el fondo, una filosofía idealista. Idealismo trascendental significa, en efecto, que la conciencia humana es el lugar donde se constituye progresivamente el sentido del mundo. Parece como si el filósofo, el espectador desinteresado del que habla Husserl, fuese un hombre sin manos. Más adelante veremos que este idealismo propio de la fenomenología será claramente superado por un materialismo fenomenológico, un materialismo que pondrá en duda la tesis idealista del primer Husserl. La fenomenología es una alternativa a este cientificismo positivista, reduccionista. Con ella podremos abandonar la situación de crisis que había anunciado Husserl en sus últimos tiempos. La filosofía husserliana supone una necesidad de reformar radicalmente la filosofía, de ampliarla. La fenomenología se mueve en las esferas de la intuición directa, y el paso más grande que tiene que dar nuestra época es reconocer que con la intuición filosófica, en su verdadero sentido, con la captación fenomenológica de la esencia, se abre un campo infinito de trabajo. Se puede caracterizar a la fenomenología con las siguientes notas. Primero, la fenomenología es un método, es decir, un modo, un método de hacer de la filosofía una ciencia estricta frente al relativismo histórico y al subjetivismo psicológico. El primer paso para lograr esta filosofía será una crítica positiva de los fundamentos y de los métodos, como hemos visto con el naturalismo y el positivismo. Luego tendremos, en segundo lugar, la fenomenología como una ciencia descriptiva, teorética y no interesada, en oposición al pragmatismo y utilitarismo de la razón. La fenomenología como psicología descriptiva, como la descripción de esencias, una vez que éstas se hayan intuido, describirá lo dado antes de todo pensar teórico, lo manifiesto en cuanto fenómeno y nada más que fenómeno. En tercer lugar, la fenomenología como ciencia de los fenómenos pretenderá, como ciencia exclusiva de los fenómenos, pero no entendiendo fenómeno al modo de Hume como un estado psíquico o como Kant, lo que se opone a la cosa en sí, sino como fenómeno en cuanto significa lo mismo que la palabra griega phainommenon, lo que aparece a la luz, lo que se muestra y que consiste en este su mostrarse, en este su aparecer, y con los rasgos o aspectos esenciales con que se muestra. Es decir, la fenomenología no es un saber de meros y engañosos fenómenos, sino de las cosas mismas, pero consideradas de tal modo que se presentan en lo que realmente son, sin dejarse deformar por unos modos, métodos, acríticos, por unos modos o métodos que no las consideran de forma crítica. La fenomenología quiere dar así el sentido preciso y esencial, logos, de las cosas, en cuanto que éstas se muestran como fenómenos de manera que llegan a ser reveladas por aquello que únicamente puede llevar a cabo semejante revelación del sentido esencial de las cosas, a saber, la conciencia pura.
En cuarto lugar, la fenomenología como ciencia fundamental y filosofía primera será denominada fenomenología trascendental. Toda la estructura de la ciencia descansa sobre el mundo de la vida, la Lebenswelt. Todas las ciencias se asentarían sobre este mundo cotidiano que tiene ese carácter primigenio, puesto que es donde la ciencia tiene su origen y que es el único a partir del cual se puede obtener una inteligibilidad íntima. Ciencia fundamental en cuanto que trata de dar los fundamentos del quehacer científico y de la racionalidad de la historia y de la humanidad. Y filosofía primera en la medida en que pretende ofrecer los principios puros desde los que se lleva a cabo la referida fundamentación. Se ve así la estrecha relación entre la fenomenología como ciencia de los fenómenos y la fenomenología como ciencia fundamental y filosofía primera. La fenomenología ofrece el principio puro y el fundamento de la revelación del sentido esencial y originario, logos, de lo que las cosas son en su configuración y presencia, fenómeno, presencia originaria. Y en cuanto que la fenomenología lleva a cabo esta función de principiar y fundar, Husserl la denominará fenomenología trascendental, término este en el que cabe reconocer las profundas resonancias kantianas. Por último, la fenomenología aparece como autorreflexión de la humanidad. Es la concepción de la filosofía como función de humanización del hombre. El filósofo es funcionario de la humanidad, permitiendo y colaborando a que ésta se desarrolle y alcance esa razón con la que el hombre se descubre responsable de su propio ser. Se revela frente al mundo técnico, puesto que la razón del fracaso de una cultura racional no se halla, empero, como ya se ha dicho, en la esencia del mismo racionalismo, sino únicamente en su enajenación, en su absorción dentro del naturalismo y el objetivismo. Recojamos la idea de que la fenomenología supuso un comienzo radical de hacer filosofía, por tanto, muy novedoso. Crea un nuevo estilo de filosofar a la vez que investiga los presupuestos de la ciencia misma. Aporta algo realmente revolucionario y que facilitará el desarrollo de un nuevo tipo de filosofar: el método fenomenológico. A pesar de las divergencias en desarrollo y aplicación, como las de Martin Heidegger, Scheler o Merleau-Ponty, existen una serie de constantes, o mejor dicho, un estilo de filosofar entre los fenomenólogos. El método fenomenológico es un método de acceso a los fenómenos para buscar su fundamento. No se sitúa Husserl en la dimensión de las ciencias, sino en aquella que presupone a la ciencia y es olvidada por ésta. Esta dimensión originaria es el mundo de la vida, el Lebenswelt. Por un lado, la actitud natural es una protocreencia, ya que consiste en creer en la realidad del mundo y de mí mismo. Esta actitud ingenua será abandonada mediante el acto de reflexión que es la epoge. Se adopta entonces la actitud refleja, esto es, una actitud no interesada. La abstención de juicio supone, según nos dice Husserl en la idea de la fenomenología, un índice de indiferencia, de nulidad noseológica que afirma: la existencia de todas estas trascendencias, que yo crea o no me conciernen en nada. Este cambio de valor de la actitud natural por la refleja es cosa de nuestra absoluta libertad. Husserl ha conseguido, mediante el cambio de actitud, desconectar toda tesis científica referente a este mundo. Por otro lado, la reducción tiene un sentido de retorno al mundo, como siempre ha sido, esto es, antes de que fuera parcelado y tematizado por las diversas ciencias.
El poner una determinada existencia entre paréntesis, el negar su validez en ese momento, es lo que nos posibilitará llegar al consabido lema husserliano: a las cosas mismas. La reducción quiere encontrar detrás de ese mundo reificado la serie de intencionalidades a partir de las cuales se dibuja el semblante de las cosas que nosotros tenemos ante los ojos. Por la reducción no perdemos nada de lo que es real, sino simplemente su carácter de realidad. Reducimos el mundo a lo que aparece, a mi conciencia, y en tanto que aparece, y nada más que en su aparecer. Queda reducido a mi conciencia. Por esta teoría de la reducción, el objeto, que pertenece al mundo del cual partimos, se convierte en objeto como algo que se me contrapone, como algo que existe para mi conciencia. La reducción afecta así a las ciencias de la naturaleza, destrucción del naturalismo y el objetivismo en todas sus formas, y a las ciencias denominadas del espíritu, destrucción de este espiritualismo y antropologismo, en definitiva destrucción del reduccionismo. En primer lugar, la epogeo-reducción fenomenológica va a ser un sinónimo de reducción. En ella suspendemos la creencia en el ser del objeto. Se ha colocado entre paréntesis el mundo natural. Husserl lo expresa diciendo que el mundo que está dado ante mí constantemente como existente no lo tomo como lo hago en la vida práctica natural entera. Lo que ponemos entre paréntesis es cada una de las cosas abarcadas en la actitud natural. En segundo lugar, la denominada reducción eidética. Con esta segunda reducción se pretende acceder al campo de la conciencia pura. Se aplica a los hechos y los deshiletiza para poder captar lo que verdaderamente le interesa a Husserl, lo eidético, que es el eidos, la esencia. Ante todo, se designa esencia a lo que se encuentra en el ser autártico de un individuo constituyendo lo que él es. Gracias a la reducción eidética se obtienen esas esencias universales que serán aprendidas por medio de la intuición pura. Y en tercer lugar, la reducción trascendental se trata de reducir a un nivel superior lo eidético para ver cómo se constituye a partir de las funciones trascendentales del yo. Se alcanza el plano del yo, y paralelo a este, el mundo de la experiencia trascendental. Mundo de la vida o Lebenswelt, que es donde tiene lugar la fundamentación de todas las ciencias. La reducción trascendental es en primer lugar, la desaprobación de la ciencia, la voluntad firmemente ejercida de no encerrar la realidad del hombre en una red de causalidades y de encontrar de un lado del mundo de la ciencia el mundo de la realidad vivida que la ciencia no engendra, sino a partir del cual ella es la misma. La reducción, pues, nos ha situado ante el mundo de la vida cotidiana, la Lebenswelt. Intencionalidad significa tender a un objeto. ¿Y quién se refiere a los objetos? La conciencia misma. La intencionalidad tiene un carácter relacional y bipolar. Por conciencia entiende Husserl la totalidad de los actos o vivencias intencionales. Estas son el contenido de la conciencia. La relación de la conciencia con el objeto estará mediatizada por los distintos modos de intencionalidad, que es ese salir fuera de nosotros para decir cómo vemos las cosas. Para describirlas nos es posibilitado por la actividad intencional. A la intencionalidad no la debemos considerar como un término medio entre el yo y el objeto, sino que es el propio yo en su exteriorización. Es algo que pertenece por completo al polo del sujeto.
Existe una unión esencial entre el yo y la intencionalidad. En las meditaciones cartesianas, Husserl afirma: la palabra intencionalidad no significa otra cosa que esta particularidad fundamental y general que tiene la conciencia de ser conciencia de cualquier cosa, de llevar en calidad de cogito un cogitatum en sí misma. El análisis regresivo en el que se parte del objeto como correlato de conciencia y nos retrotraemos a cómo se ha elaborado en la conciencia, a cómo se ha llevado a cabo su constitución, es el modo genuino de la intencionalidad. Es esencialmente el acto de dar sentido. Para Husserl, la estructura de la conciencia es el ego, cogito, cogitatum. El ego o yo es el centro de toda constitución. El cogito es el acto mismo de representación, el acto constitutivo donador del sentido originario. Y finalmente el cogitatum es el polo objetivo de la intencionalidad. A esta triple estructura están unidas las descripciones más diversas de la fenomenología. Este esquema lo podríamos llamar vía fenomenológica trascendental. Esta vía considera el hecho como efectuado con arreglo a un modelo, esto es, a la idea. El hecho es la idea realizada, y la idea es el hecho idealizado. El ego, yo, al que hemos llegado, lo hemos alcanzado de golpe, desde el primer momento lo teníamos. La misma estructura de la conciencia nos da una división en cuanto que Husserl distingue entre noesis y noema. La noesis es el acto intencional, es lo específico del nous, en el sentido más amplio de la palabra, cuyas formas de vida actuales todas nos retrotraen a cogitaciones y luego a vivencias intencionales en general. El noema es la objetividad del contenido del conocimiento, es el contenido del acto intencional, el acto de la subjetividad pura en el que tiene lugar la captación inmediata y originaria del aspecto noemático como correlato intencional de la noesis. A esto lo denomina Husserl intuición. El método fenomenológico, pues, surgirá como una nueva forma de descripción de la realidad, como una forma muy cuestionada a partir de la obra de Husserl. Más adelante veremos cómo la evolución del pensamiento de Husserl nos dirige a una nueva concepción del método fenomenológico, una concepción práctica que será aplicada en todos los ámbitos y en todas las esferas, pese a cualquier prejuicio, pese a cualquier contaminación. La nueva fenomenología, un nuevo modo de método fenomenológico, será recuperado en diversas regiones, en diversos ámbitos, en diversos modos, para su aplicación a todos los fenómenos de la vida humana, a todos los fenómenos, nada más que fenómenos.